Muy buenos días con todos. Hoy me gustaría hablarles sobre la evolución de la educación ecuatoriana. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país y Ecuador no es la excepción. A lo largo de los años, el sistema ecuatoriano ha experimentado cambios significativos en diversos aspectos, como la estructura, la calidad, la equidad y la inclusión. En esta exposición exploraremos los hitos más importantes en la evolución de la educación en Ecuador y cómo estos han impactado en la sociedad. La historia educativa en Ecuador. La educación en Ecuador ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, Rocafuerte, García Moreno y Alfaro impulsaron las escuelas primarias, laicas y obligatorias. El primer plantel educativo en Ecuador fue el Colegio San Andrés en Quito, abiertos para indígenas en 1550. Durante el periodo progresista en 1883 a 1895, la educación primaria tuvo el empuje inédito tanto en número de las escuelas como de estudiantes. Ecuador llegó a ser el país de América con mayor número de escuelas primarias por habitantes. En 1871, el gobierno dispuso que la educación primaria fuese gratuita y obligatoria en el país. También estableció normas dentro de los colegios femeninos de Quito para formar maestras indígenas y creó escuelas superiores como la Politécnica, la mejor de su tiempo en América Latina, las Bellas de Arte, la Agricultura y el Conservatorio de la Música. A continuación, mi compañera Marisela. Periodo colonial. La educación en Ecuador durante el periodo colonial estaba restringida a las élites y a la Iglesia Católica. Las escuelas eran principalmente para la enseñanza religiosa y la formación de sacerdotes. Durante esta época, se fundaron las primeras escuelas y colegios en Quito, Guayaquil, estableciendo las bases de la educación formal en el país. La inclusión educativa en Ecuador. La inclusión educativa ha emergido como un concepto fundamental en la evolución del sistema educativo ecuatoriano. En las últimas décadas se ha prestado una atención creciente a la necesidad de garantizar que la educación sea accesible para todos, independientemente de las diferencias de género, etnia, discapacidad o cualquier otra condición que pueda generar barreras. Ecuador ha implementado políticas y programas orientados a promover la inclusión en todos los niveles educativos. La Constitución de 2008 fue un hito importante al reconocer el derecho a una educación inclusiva que respete y valore la diversidad cultural y étnica del país. A continuación, mi compañera Gabriela. Siglo XIX. En el siglo XIX se produjeron cambios significativos en la educación ecuatoriana. La educación se secularizó y se crearon las primeras instituciones educativas laicas. Además, se promovió la educación pública y se establecieron las bases para la creación de un sistema educativo nacional. A continuación, mi compañera Yesenia. Reforma educativa de 1944, una de las reformas más importantes en la historia de la educación ecuatoriana, fue la implementada en 1944. Esta reforma se centró en la educación primaria y secundaria y tuvo como objetivo principal la universalización de la educación básica. Se estableció la gratuidad de la educación primaria, se amplió la cobertura educativa y se mejoraron las condiciones de los docentes. Tuvo sus objetivos principales. Uno de ellos fue establecer la educación pública como una herramienta para el desarrollo social y económico del país. Reforma educativa de 2008. En el año 2008 se implementó una reforma educativa integral en Ecuador. Esta reforma, conocida como la Revolución Educativa, buscaba transformar el sistema educativo para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa. Se produjo el enfoque del buen vivir como principio orientador de la educación. Se fortaleció la formación docente. Se promovió la participación ciudadana y se implementaron políticas de inclusión para grupos históricamente marginados. Se impulsaron reformas para adaptar el sistema educativo a las necesidades de grupos históricamente marginados, incluyendo con comunidades indígenas y personas con discapacidades.
La educación inclusiva busca no solo garantizar el acceso a la educación, sino también crear ambientes que fomenten la participación activa y el aprendizaje significativo para todos los estudiantes. Se han implementado medidas como la educación intercultural bilingüe para abordar las necesidades específicas de grupos étnicos y se ha establecido políticas de inclusión de estudiantes con discapacidades, promoviendo la adaptación de materiales educativos y la capacitación de docentes. A continuación, mi compañera Gabriela. En la actualidad, el sistema educativo ecuatoriano continúa evolucionando. Se han implementado políticas para fortalecer la educación técnica y tecnológica, así como la educación superior. Se busca fomentar la investigación. Además de eso, la innovación en el ámbito educativo, así como mejorar la calidad y la equidad en el acceso a la educación. A pesar de los avances, la educación en Ecuador enfrenta desafíos persistentes. La brecha educativa entre zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes estratos socioeconómicos, sigue siendo un problema significativo. La falta de recursos, la calidad variable de la enseñanza y la necesidad de adaptarse a las demandas de una sociedad en evolución son desafíos actuales. En el futuro se espera que la educación ecuatoriana continúe adaptándose para preparar a los estudiantes para un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado. La inversión en infraestructura educativa, el desarrollo de programas de formación a los docentes de manera efectiva y la promoción de la equidad en el acceso a la educación serán aspectos cruciales para superar los desafíos presentes y futuros. Como conclusión, como grupo decidimos que la evolución de la educación ecuatoriana ha sido un proceso de cambio constante a lo largo de la historia, desde sus inicios en el periodo colonial hasta las reformas educativas más recientes. Ecuador ha buscado mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación para todos sus ciudadanos. Aunque aún no existen desafíos para superar, el país ha dado pasos significativos hacia una educación más inclusiva, equitativa y de calidad. Esperemos que en el futuro se siga trabajando en la mejora continua del sistema educativo para garantizar un mejor futuro para todos. Gracias, licenciada. Esta ha sido nuestra exposición.